lo muevo hacia atrás, voy a potenciar esa resistencia. Esa resistencia se va a volver más fuerte y obviamente esa palanca de segundo género me va a beneficiar en cuanto a la distribución de las fuerzas. ¿Por qué? Porque mi resistencia va a aumentar y mi fuerza va a disminuir. Tal cual como se lo expliqué en el esquema de la diapositiva, en donde habla pues precisamente de que entre más lejos, más cerca esté del fulcro, pues uno u otro se va a ver beneficiado. ¿Ok? Tal cual como está en la diapositiva. Si está más lejos del fulcro, es menor lo que se va a producir. Si está más cerca del fulcro, es mayor lo que se va a producir. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Que la resistencia sea mayor, para que no se genere tanto daño en el diente pilar, que es en donde va a estar ubicado el fulcro del diente, ¿ok? El fulcro de la palanca. ¿Hasta aquí bien con las palancas? Sí. Dímelo otra vez que no me acuerdo. ¿Qué era lo de los planos oclusales? No me acuerdo ya. Acuérdame de la pregunta para respondértela. Ya se me olvidó. No, bueno, cuando te acuerdes me la pones en el grupo y yo te la aclaro. Bueno, vamos a seguir con los movimientos de la PPR y terminamos con las reglas de Applegate y las de Kennedy. Cuando hablamos de los movimientos de la PPR, ella genera 3 movimientos de rotación y 3 movimientos de traslación. ¿Ok? Que es lo que yo estaba explicando ahorita de traslación perpendicular, vertical, horizontal. 3 movimientos de traslación y 3 movimientos de rotación. ¿Qué nos interesa aquí a nosotros saber? Los movimientos de rotación. ¿Por qué? Esos movimientos de rotación solo se generan en clase 1 y clase 2 de Kennedy. También tienen que tenerlo en consideración, ¿ok? Movimientos de rotación, clase 1 y clase 2 de Kennedy. ¿Ok? Los movimientos de traslación se pueden generar en cualquiera de las PPR, sea dentomucosoportada o sea dentosoportada, indiferentemente. Pero los movimientos de rotación solamente en prótesis con brechas de dentura, o sea, clase 1 y clase 2 de Kennedy. Aquí está la foto, se las pasé. Y fíjense que yo les dije que buscaran en anatomía lo de los planos y los movimientos que se generan en cada uno de los planos, porque es prácticamente lo mismo en una PPR. En un plano sagital, que es el que me parte la porción en 2 mitades, ¿verdad? Una derecha y una izquierda. En este caso, estamos hablando de que se parte la prótesis en 2, pero a nivel del reborde. Es decir, ese corte sagital no lo van a hacer justo en medio, ¿ok? Lo van a hacer bueno, para que sea un poco más fácil, no vamos a complicarnos tanto, ¿verdad? Si yo llego y corto la prótesis así en 2, ¿verdad? Justamente en la línea media, los movimientos que se van a generar es como el del sub y baja, hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Tal cual, como lo que yo les expliqué, que aquí tenía mi línea de fulcro y el diente se podía mover hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Eso es lo que se genera en el plano sagital. En un plano frontal, que es en donde yo corto la porción en una parte anterior y una posterior, la prótesis, fíjense cómo se ve acá en la flechita, que va de un lado hacia el otro, pero esto solo ocurre en el reborde alveolar, o sea, de un lado para otro, pero a nivel del reborde. Es decir, que la prótesis se tambalea hacia la derecha y hacia la izquierda, inclinándose. O sea, si hacia la derecha baja, hacia la izquierda sube, y viceversa. Si hacia la izquierda baja, hacia la derecha sube. Esa es la inclinación que va a ocurrir, ¿ok? En cambio, en este plano sagital, si hacia adelante baja, hacia atrás sube. Y si hacia atrás baja,
hacia adelante se sube la prótesis. Ese es el movimiento de rotación que se genera, ¿ok? En ese plano. Y en el plano horizontal son movimientos de rotación cuando picamos el modelo en una parte superior y una parte inferior, ¿ok? Es decir, que los movimientos que va a generar la prótesis es así, ¿sí? Hacia la derecha y hacia la izquierda, como si estuviera girando sobre su propio eje como una lavadora, algo así. Literalmente eso es lo que ocurre, como si fuera una lavadora. Gira alrededor de su propio eje, como gira la Tierra, como gira todo, ¿ok? Como un trompo. Entonces esos son los movimientos que se generan en un plano sagital, hacia adelante y hacia atrás. Ese es el movimiento de rotación. En un plano frontal, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ok? Inclinándose hacia la derecha y hacia la izquierda. Y en un plano horizontal, gira alrededor de su propio eje, es decir, como si fuera una lavadora, ¿ok? Una chaca-chaca. Esos son los movimientos que ocurren. En la teoría te especifica sobre una línea de fulcro, ¿ok? En este caso, yo lo pinté acá de amarillito, anaranjadito, es la línea de fulcro que pasa entre los dientes pilares más posteriores, ¿ok? Para que sepan, en el plano sagital. En el plano frontal es una línea de fulcro que va sobre el reborde alveolar, ¿ok? Mi línea de fulcro para este movimiento va a ser así, ¿ok? Y en el plano horizontal, mi línea de fulcrum es vertical, ¿ok? Pasa justo en medio del arcado. O sea, supongamos que aquí está la lengua, literalmente esa es mi línea de fulcrum, es una línea vertical, ¿ok? O sea que va de aquí abajo, desde el centro de la boca hacia arriba. Y por eso va a girar alrededor de esa línea como si fuera una lavadora, ¿ok? Ajá, y otra pregunta aquí rapidito, sencillita. ¿Cómo haríamos en estos planos en el examen práctico? O sea, ¿qué realmente pide No, el eso no. profesor? Él les va a preguntar cuáles son los movimientos que se generan en la PPR. En tal caso, pues, si se los llega a preguntar en el parcial, les va a decir cuáles son los movimientos que se generan en una PPR. Y tenemos dos tipos de movimientos, rotación y traslación. ¿Ok? Rotación, que solamente ocurre en clase 1 y clase 2 de Kennedy, y traslación, que ocurre en los tres, que es la traslación horizontal, la vertical, ¿sí? Y ustedes tienen que saber por qué se genera. O sea, bueno, los movimientos de rotación en un plano sagital, la PPR gira en torno a una línea de fulcro que se genera en los dos dientes pilares más posteriores. Y va a girar ¿dónde? Hacia adelante y hacia atrás. Eso es la explicación del movimiento en un plano sagital. Bueno, segundo movimiento va a ser el movimiento en un plano frontal, en donde la PPR gira en torno a una línea de fulcro que va paralelo al reborde alveolar, ¿ok? Y en un plano horizontal, el movimiento de rotación en un plano horizontal se va a dar cuando la PPR gira en torno a un eje que pasa por en medio de la arcada, ¿ok? Movimientos de rotación en un eje que está justamente en medio de la arcada, o en una línea de fulcro que está en medio de la arcada. Eso es todo, ¿ok? Entonces, un plano sagital hacia adelante y hacia atrás. En un plano frontal hacia la derecha y hacia la izquierda. En un plano horizontal hacia así. Ok, ya entendí. Esto también se aprende con las reglas de Applegate. No, eso lo voy a explicar ahorita para que sepan. Las reglas de Applegate son para dar la clasificación. Estos movimientos que dijiste ahorita son los movimientos de la PPR. Los movimientos de la PPR. En PPR, que no está aquí atrás. Esto es una brecha dentular posterior, o sea, en una clase 1, clase 2 de Kennedy, donde hay sillas libres, también se le denomina así. Silla libre es brecha dentular posterior. Cuando ustedes les hablen de sillas libres, es una clase 1 o clase 2 de Kennedy, ¿ok?
Entonces, esta es una silla libre, esta es una silla libre. ¿Por qué silla libre? Porque aquí atrás no hay un pilar. Si aquí atrás hubiera un pilar, entonces ya no sería silla libre. ¿Ok? Sería silla con pilar posterior. Mira, ya me acordé la pregunta. Tú estás explicando lo de la silla libre. Te pregunté qué hace ella. O sea, cuál es la función de ella. No es la función, es una denominación que se le da. ¿Ok? Es solamente una denominación. Silla libre se le denomina al área de déntula posterior sin pilar. ¿Ok? Lo acabo de explicar. Okay. Esto que está acá es una silla libre. Se le denomina silla libre. ¿Por qué? Porque allí atrás solamente hay encía, hay mucosa, ahí no hay diente. ¿Ok? Si en ese caso acá estuviese un diente, ya no se le denominaría silla libre, ¿ok? Porque tengo un diente posterior, tengo un diente pilar allá atrás, a pesar de que aquí no hay diente, aquí sí hay uno, ¿sí? Entonces, cuando ese diente no existe y todo eso es un espacio de déntulo, se le denomina silla libre. Ok, gracias. Bebé, sigo sin entender. ¿Cuál es la diferencia de los movimientos que son 2 y los otros que son 3? Rotación, o sea, rotación es que da vuelticas y traslación es un movimiento continuo. Es decir, que si, por ejemplo, una prótesis se va a mover hacia arriba, traslación significa que se mueve completamente hacia arriba. Toda la prótesis se mueve hacia arriba. O se puede mover toda la prótesis hacia abajo. Sí, yo entiendo eso. Pero como no estabas hablando de los planos y los de los movimientos, no sé cuál es la diferencia de los planos y los movimientos. No sé, o sea... porque cada movimiento se genera en un plano en específico. ¿Ok? Ok. O sea, el movimiento en un plano sagital es de adelante hacia atrás. El que es específico para un plano frontal es de derecha a izquierda. Y el que es específico para un plano horizontal es alrededor de su propio eje. Es decir, como si fuera una lavadora. ¿Ok? Entonces, cada plano en específico tiene un movimiento. Ya. Sí. No, tiene que entender. O sea, porque Okay, no lo separe. O sea, ella Los está... movimientos de rotación ocurren estrictamente en un plano en específico, ¿ok? Y O sea, los de traslación Jaber, no lo vayas a ligar con los planos. vuelve a explicar la pregunta que yo te dije. Sobre qué quiere el profesor que sepamos de esto. Ya, otra vez. No escuché, no entendí lo que... Que vuelve a explicar lo que te pregunté. O sea, para que ella pueda entender. Lo de silla libre, dice No. no. Que quiere el profesor que nosotros entendamos sobre los planos. O sea, ¿qué se debe hacer? Yo creo que es eso lo que ella quiere decir. Que, o sea, los movimientos, o sea, miren, cuando ustedes van a hablar de movimientos en una PPR, ustedes tienen que tener en consideración que se clasifican en dos. Eso es lo primero que tienen que saber. ¿Ok? Movimientos de traslación, que es horizontal, vertical, oblicuo, todo eso, pero son movimientos que no ocurren en ningún tipo de plano. O sea, es indiferente, ahí no vas a considerar plano. Pero cuando hablamos de movimientos de rotación, allí sí consideramos los planos. Por eso está este esquema. Y en el McCracken te habla específicamente que los tres movimientos principales que ocurren en una PPR, dento, muco, soportada, o sea, clase 1 y clase 2, ocurren en planos específicos. ¿Ok? No está todo separado, no que es movimientos de plano, movimientos de rotación, no. Eso es lo mismo. ¿Ok? Los movimientos de rotación ocurren específicamente en un plano en específico. Entonces, el primero es en un plano sagital, ese primer movimiento de rotación. El segundo en un plano frontal, es el segundo movimiento de rotación. Y el tercero en un plano horizontal, el tercer movimiento de rotación. ¿Ok? Es lo mismo. Con tal no lo liguen con los movimientos de traslación, todo bien.
Sí, ahorita sí ya entendí, gracias. Yo entendí Ok. también. Ok, no vayan a ligar los movimientos de rotación con los de traslación. Igual en el documento está especificado los movimientos de rotación, que son 3, en un plano sagital, en un plano frontal, en un plano horizontal. Pero quiero que graben con el dibujo, o más o menos se lo mentalicen, porque es más de imaginación que de aprendérselo al caletre, ¿ok? Y bueno, nada, es eso lo que tienen que saber. Igual es algo que más se aplica a la clínica que en la parte teórica. Entonces lo que tienen que saber es la parte teórica, lo básico, y al momento de ponerlo en práctica, bueno, en su caso, va a ser la hoja de diseño de PPR, que tienen que saber qué van a escoger y todo eso. Porque yo quiero que ustedes sepan esto, porque a partir de allí, ustedes van a saber hacia dónde se va a mover la PPR dependiendo de cuántos dientes tengan. Tiene tantos dientes, se va a mover hacia este lado, hacia el otro, puedo colocar un retenedor acá, un retenedor del otro lado, ¿sí? Entonces, cuando ya ustedes más o menos se mentalizan cómo rota la PPR, ya ustedes saben en dónde van a colocar los retenedores, sobre todo los indirectos. Bueno, se está inclinando hacia este lado o se va a inclinar hacia esa área déntula, entonces yo sé que aquí perpendicular o enfrente de esa área déntula tengo que colocar un retenedor indirecto, a juro, o directo, cualquiera de los dos. Ya tú más o menos sabes dónde vas a ubicar cada cosa y no te vas a equivocar, pues, en este caso. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bueno, ya explicamos la clase de Kennedy, que son 4, ¿cierto? Igual está acá. Esta clase 5 y clase 6, esas son modificaciones, pero eso no hay que tenerlas en cuenta en este caso. Son 4, nada más. 4 son y 4 se quedan. Que si clase 5 y clase 6, eso no le paren bola a eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar ahora. Las reglas de Applegate. Las reglas de Applegate no son más que reglas que se crearon para nosotros poder identificar pues, lo que serían las modificaciones en una PPR, que son modificaciones áreas de déntula adicionales a la de la clasificación. Nosotros para poder clasificar un diagnóstico pues, para PPR, qué clase de Kennedy es, necesitamos saber o determinar el área de déntula más posterior. Ella es la que me va a determinar qué clase de Kennedy es, si es clase 1, si es clase 2, si es clase 3 de Kennedy, ¿ok? Entonces, aquí creo que no están las reglas de Applegate. Vamos a buscarla, a ver. No, aquí no están. Están en el documento. Vamos a buscar el documento. Yo me las aprendí, pero tengo una profesora nos dijo que no se tienen que aprender aleatoriamente, se tienen que aprender secuencialmente porque así es que la pregunta en orden. Sí, bueno, aquí está el cuadro. Aquí está más didáctico porque está esto y está de una vez las reglas de Applegate. Entonces dice que primero la clasificación la debe establecer después de las extracciones de dientes que podrían alterar la clasificación original. ¿A qué se refiere? Si tú tienes un paciente que tiene unos molares, un segundo y tercer molar, pero que están cariados y son solamente restos radiculares, tú no los vas a considerar como pilares, no vas a hacer nada y lo vas a extraer, entonces obviamente ellos tienes que extraerlos antes de saber cómo va a quedar el paciente. Por lo general un paciente que se va a someter a PPR tiene que estar totalmente saneado, pero no tiene que tener caries, no tiene que tener nada por hacerse. Entonces en este caso, primero se le tienen que realizar todas las extracciones antes de saber cuál va a ser su diagnóstico, cuál va a ser su clasificación de Kennedy, porque al final si yo tengo un paciente con un tercer molar con movilidad, supongamos, y yo puedo decir que esa es una clase 2, o digo, una clase 3. Vamos a buscar una arcada para decirle.
Acá. Acá. Ahí está. Supongamos que acá, ¿verdad? Yo tengo mi paciente y mi paciente tiene este tercer molar que está aquí. Y nada, ese molar tiene movilidad. Y yo voy a decir, no, esa es una clase 3 de Kennedy porque tengo una brecha déntula que está aquí con un pilar posterior. ¿Cierto? Es lo que me dice la clase 3 de Kennedy. Pero resulta que ese tercer molar tiene movilidad, no lo puedo agarrar con un pilar y lo tengo que extraer. Y yo se lo quito al paciente. Le quitamos el tercer molar, ya ese tercer molar no existe. Entonces la clasificación me cambia. Ya no sería clase 3 de Kennedy, ¿cierto? Sería clase 1. ¿Qué clasificación de Kennedy sería? Clase 2. Exacto, bueno, entonces por eso dice que la primera regla dice que hay que hacer todas las extracciones necesarias antes de determinar qué clasificación de Kennedy es. Entonces, por eso, esa es la primera regla. La segunda dice, si se ha perdido un tercer molar y no se ha reemplazado, no debe tomarse en cuenta en la clasificación. ¿Ok? Si el paciente pierde el tercer molar, ya va. Ajá. Si yo por lo menos, bueno, este es un tercer molar, estamos con el mismo ejemplo, tengo mi tercer molar, supongamos que lo extrajimos, chévere, así como lo que dijimos ahorita, bueno, se extrajo. Entonces, en vez de ser una clase 3, se convirtió en una clase 2. Pero resulta que yo voy a hacer mi PPR y en mi PPR yo voy a llegar hasta, voy a reemplazar acá. Ya va, 1, 2, 3, canino. Primer premolar, segundo premolar, primer molar y segundo molar nada más. Más nada, yo no voy a reemplazar otro diente allí. Solamente 3 y el tercer molar brilla por su ausencia. Si es así, yo no debo considerar a los otros terceros molares porque no los voy a reemplazar. ¿Sí? No lo tengo que considerar dentro de la clasificación. ¿Ok? Si se perdió y no se va a reemplazar, no lo tomo en cuenta a los terceros molares dentro de la clasificación. ¿Ok? Puede ocurrir acá también. Aquí tenemos una clase 4, una clase de 4 de Kennedy. Este ejemplo está mejor. Esta es una clase 4 de Kennedy porque tenemos una brecha déntula anterior que pasa por la línea media, ¿cierto? Entonces sí sería una clase 4 porque aquí está. Si yo voy a tomar en cuenta ese tercer molar que está ausente y lo voy a reemplazar, entonces no sería una clase 4, sino que sería una clase 2. ¿Por qué? Porque tengo una brecha déntula posterior y mi brecha déntula posterior es quien me determina la clasificación de Kennedy. ¿Ok? Esa es la regla 5 de Apple, que si no me recuerdo. ¿Ves? El área déntula más posterior es la que determina la clasificación. ¿Ok? Entonces, de eso va a depender. Si yo no reemplazo ese tercer molar, yo no tomo en consideración el otro. O sea, si esto no lo reemplazo, para mí esto no existe entonces. ¿Ok? Pero si yo voy a reemplazar este tercer molar, si lo voy a meter en la PPR, entonces para mí esto sí existe. ¿Ok? Este tercer molar sí existe, entonces ahí la clasificación de Kennedy me va a cambiar. Porque el área edéntula posterior o la más posterior es quien me determina la clasificación. Entonces, si tomo en consideración los terceros molares, va a ser una clase 2. Si no los tomo en cuenta, va a ser una clase 4. O sea, tengo una pregunta. Eso depende del paciente, que tú, apliques los terceros molares o no. Sí, exacto. Porque a ustedes le van a poner ejemplos de que hay un paciente que tiene cordales. O sea, le van a dar el diseño y... el paciente tiene una cordal.
tiene un tercer molar en un lado y en el otro no lo tiene. Y Quitan. allí tú vas a poner en criterio, te puede aparecer este caso tal cual, así como está aquí. Y allí tú tienes que considerar qué quieres hacer tú. ¿Tú vas a reemplazar el tercer molar o no lo vas a reemplazar? Si no lo vas a reemplazar, no lo tomas en cuenta dentro de la clasificación de Kennedy. O sea que tú vas a llegar hasta acá, hasta el segundo molar. Ese va a ser tu límite. Pero si tú vas a tener en consideración el tercer molar, entonces ya tu límite sería hasta acá, hasta atrás. ¿Sí? Todo va a depender de tu criterio. Tú eres la que vas a tomar la decisión de si quieres trabajar con los terceros molares, es decir, si lo vas a reemplazar o no lo vas a reemplazar. Y de eso vas a determinar tú la clase de Kennedy que tienes. Por eso te digo, si en este caso en específico tú vas a considerar ese tercer molar y lo vas a reemplazar, o sea, que vas a colocar un dientecito allí de prótesis, entonces esa brecha de déntula es la que te va a determinar la clasificación de Kennedy. ¿Por qué? Porque es la más posterior. Y la quinta regla de Applegate te dice que el área de déntula más posterior es la que determina la clasificación de Kennedy, ¿cierto? Si no lo vas a considerar, entonces esta área que está aquí adelante es la que tú vas a tomar en cuenta para la clasificación de Kennedy, ¿ok? Porque es la única que hay, ¿sí? ¿Sí quedó claro eso? Sí, ya entendí. Ok. No, ya sé que, o sea, porque les puede aparecer. Y ustedes son los que van a considerar si lo van a reemplazar, no lo van a reemplazar. Eso es lo que tienen Sí, que tener porque ustedes en en cuenta. el examen práctico nos ponen siempre esos ejemplos de los terceros molares, pero la mayoría de las veces no sabemos si usarlo, si no usarlo, y ya como estás Yo por lo general no los aclarando. coloco. No lo colocaría. Yo lo que hago es colocar una X ahí en lapicero, en rojo, que no se van a tomar en cuenta como pilares, y listo, pues trabajo con lo que está adelante. Por ejemplo acá, supongamos acá. Aquí yo puedo decir que esto es una clase ¿qué? Una clase 2. ¿Una clase 2? No, Una clase 3. Una fíjense clase 3. sí, porque es clase 3. Porque está el diente pilar atrás. Eso. Entonces, como yo tengo aquí un diente pilar atrás, es una clase 3. Pero fíjense que ese diente pilar que está ahí atrás es un tercer molar, ¿cierto? Porque aquí yo tengo un tercer molar. Y aquí también está otro tercer molar. Se dejó de compartir la pantalla, conchale. Ajá. Entonces, terceros molares, si tú los tomas en cuenta, de que si se va a reemplazar o no se va a reemplazar, es lo que te va a determinar a ti la clasificación de Kennedy. Ya va. Si existe un tercer molar y se toma como pilar, se toma en cuenta porque esa es la segunda de la tercera. Esa es la tercera regla de Applegate. Si tú lo vas a tomar en cuenta como pilar, entonces se toma en Y cuenta. normalmente yo en los normales de hacer lo tomo en cuenta porque no tengo de otra manera. Claro. Claro. Es que en la clasificación te va, o sea, tú tienes que mentalizarte, tú vas de una vez, tú ves el esquema, tú de una vez vas a mentalizarte y vas a decir, voy a considerar los terceros molares o no, es lo primero que tú vas a escoger. Si lo vas a tomar en cuenta, chévere, ahí vas a ver cuál es el área de déntula más posterior y ahí vas a determinar tu clasificación de Kennedy. Si no lo vas a tomar en cuenta, usted lo que hace es hacer una X a esos dos terceros molares, porque no es que se lo vas a hacer a uno, a los dos. Le haces la X y ya después tú ves nuevamente cómo te queda el panorama. Yo no voy a tomar en cuenta estos dos terceros molares, entonces voy a trazar una línea acá. Listo. De esa línea para adelante es que yo voy a considerar mi clasificación. Entonces, en este caso, si no considero los terceros molares, ya no sería una clase 3, ¿verdad? ¿Sería una clase qué? Una clase. 2. Una clase 2. ¿Por qué? Porque ya no tengo pilar posterior, porque no lo estoy tomando en cuenta. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí. Entonces, eso es lo que tú tienes que mentalizarte. Al primero, tú vas a ver tu diseño.
tu arcada. Tú vas a decir, tercer molar, lo voy a considerar, no lo voy a considerar, para meterlo o no en la clasificación.